Hola amigos, hermanos, hermanas, los saluda el Padre Juan Carlos para compartir con ustedes el Evangelio de este domingo 11 de abril. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos. Cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Pues queridos hermanos, hermanas, este Evangelio de San Juan es muy denso en contenidos, ¿no? Nos habla de tantos temas, pues que abordarlos todo en su profundidad nos llevaría mucho tiempo. Simplemente los enunciaré y trataré, en la medida de lo posible, reflexionar en su parte más importante en cada uno de ellos. En primer lugar, vemos nuevamente que Jesús, ¿verdad?, se presentó en medio de sus discípulos y los saluda en varias ocasiones con el saludo de la paz esté con ustedes. Este no es simplemente un saludo común, es dentro del mundo hebreo la manera de reconciliarse con aquellos con los que se tuvo algún problema. Vamos a decir algo así, como en nuestro dialecto popular mexicano, como decir: no hay bronca, me fallaste, pero te perdono. Eso quiere decir: la paz esté con ustedes. ¿Y por qué Jesús lo hacía así? Porque él estaba, de alguna manera, vamos a decirlo, en la parte humana, pues dolido, resentido, porque lo abandonaron, porque no creyeron en él, porque lo dejaron solo en la cruz. Sin embargo, esa primera reconciliación es el llamado a el perdón, pero ya elevado al grado de sacramento. Lo institucionaliza de tal manera que primero él se pone como ejemplo. Yo los perdono a ustedes, cobardes, que me dejaron solo en la cruz. No tengo ya nada contra ustedes. Mi perdón es de corazón. Más adelante vamos a ver cómo Jesús perdona a Pedro por sus 3 negaciones, dándole la oportunidad de decirle 3 veces te amo y dándole el primado de Pedro, ¿no? O sea, perdonando y dando más confianza de la que tenía en él. Ese es el perdón de Dios. Y es el perdón que Dios nos pide vivir en el sacramento. Y por eso les dice: los pecados, a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Ese es el texto base de la institución del sacramento de la reconciliación. O sea, ya Jesús eleva al grado de sacramento el perdón. No hay cosa más importante dentro de la práctica del amor de Dios que el perdón. De hecho, el perdón es la expresión
más concreta y perfecta del amor de Dios. Si no perdonamos, no estamos amando como Dios quiere. Y Jesús se pone como ejemplo. En otro apartado más abajo, pues ya pone el ejemplo de uno que peca de incredulidad. Tomás, que representa a la totalidad de seres humanos. Todos de alguna manera nos tenemos que identificar con Tomás cuando tentamos a Dios, que queremos que nos haga un milagro como nosotros queremos, que haga las cosas como nosotros digamos, que me proteja sin usar cubrebocas, que me libre de todo mal sin yo alejarme del mal, ¿no? Entonces Tomás tienta a Dios, a Jesús, diciendo que no va a creer en su resurrección hasta que no meta sus dedos en sus 5 llagas. Y Jesús se le presenta a los 8 días y le dice, ven, tócame y ya no seas incrédulo. Pero recalca, dichoso el que cree sin haber visto, ¿no? Porque esa palabra de dichoso abarca el privilegio que le dará a los dichosos, aquellos que creen sin haber visto, que no requieren tener cara a cara a Dios o que retan a Dios, a ver si es cierto que existe, ven y preséntame, o cuando yo me muera me vas a decir o a explicar por qué. O sea, todas estas incredulidades que nosotros, ¿verdad?, en nuestra vida de alguna manera vamos manifestando, dejan al descubierto el Tomás que todos llevamos dentro. Y por eso Jesús nos invita a creer. Por eso la fe, que es un don de Dios, se tiene que alimentar todos los días en pequeños actos de confianza en Dios, de creer que todo lo que nos sucede, lo bueno y lo aparentemente malo, es algo que nos beneficia para nuestra vida y sobre todo nuestra vida eterna. Y luego, pues finalmente, cuando se dice que muchos signos hizo Jesús, Jesús hizo muchas cosas, pero Juan advierte que solo se escribieron esas para que todo mundo creyera que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y qué queda al descubierto ahí? Nosotros en la Iglesia Católica, a diferencia de otras denominaciones cristianas, decimos que la fuente de nuestra revelación, o sea, las 2 columnas en las que creemos, es la Biblia y la tradición. Y cuando hablamos de la tradición, nadie entiende qué cosa es eso. La Biblia, pues, por su sola palabra, sabemos que es palabra de Dios y es la base de toda nuestra fe. Pero se apoya en la tradición. ¿Y qué es la tradición? Muchas de esas otras cosas que hizo Dios y que no se escribieron y que no están escritas en la Biblia. Cosas como el nombre de Joaquín y Ana, que son parte de la liturgia de la iglesia, pero en ninguna parte de la Biblia están los nombres de Joaquín y Ana. ¿Por qué? ¿De dónde los sacamos? De la tradición. Hay tradición escrita, libros parabíblicos, que es la escritura más allá de la Biblia, que aunque no son canónicos, no son dentro del elenco de la Biblia, pero reportan hechos históricos, como la existencia de Joaquín y Ana. En estos textos, que muchos llaman apócrifos, también se encuentra mucha de la tradición oral, lo que dijeron los testigos de la resurrección y que fueron testificando y fundamentando la escritura de que eso era verdad, porque mi papá lo vio, porque mi abuelito nos contó, porque mis abuelos lo dijo. Pues escríbelo, que no se quede en el aire. Eso es tradición. La tradición esculpida en los sarcófagos de los primeros cristianos. La tradición pintada en las pinturas rupestres de las catacumbas, que ya expresaban actos de fe o dogmas pintados como lo concebían los primeros cristianos del primer siglo. Y ahí es donde fundamenta, y bueno, pudiera poner muchos ejemplos, como la devoción a María. La devoción a María se respalda en un hallazgo del siglo I de una columna de la casa de María, donde está inscrito Ave María. Es del primer siglo, escrito en el tiempo en que María todavía estaba viva y era el saludo propio del César. Ave era solo Ave César. ¿Y por qué un ave a una mujer y a María? Porque ya era venerada en vida, la Madre de Dios, por tradición hebrea. Los hebreos saludaban al rey y a la madre del rey. Y cuando reconocen que Jesús era el rey, saludaban al rey, y cuando Jesús ya no estaba, veneraban a la madre del rey. Son ejemplos de la tradición que está respaldada precisamente en esta parte última del Evangelio de San Juan. Muchas cosas hizo Jesús, se escribieron estas, las otras no. Y esas otras que no,
la tradición la respalda y son parte también de nuestra fe. Bueno, pues queridos hermanos, ojalá y tengamos el tiempo un día de hablar de estos temas profundos, pero esperamos dejar ahí la curiosidad, el conocimiento un poco provocativo para la razón y tener la oportunidad de ahondar en estos temas. Les envío mi bendición, rezando también el Regina Coeli. Alégrate, Reina del Cielo, aleluya, por aquel que mereciste llevar en tu seno, aleluya. Resucitó como lo dijo, aleluya. Gózate y alégrate, oh Virgen María, aleluya, porque verdaderamente resucitó el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que mediante la resurrección de tu Hijo Jesucristo, te dignaste alegrar al mundo, te suplicamos nos concedas que, por su Madre, la Virgen María, alcancemos los goces de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.